La Biblia te inspira. ¿Y sabes qué? A ver, hay personajes en la historia que son, bueno, que son mucho más que simples figuras. Son gente que no solo vive en su época, sino que la definen por completo. Y Juan el Bautista es, sin duda, uno de ellos. Es que no fue solo un profeta más, fue, por así decirlo, la bisagra sobre la que giró la historia, ese puente viviente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Así que vamos a meternos de lleno en la vida de este hombre que fue absolutamente extraordinario. Y para hacernos una idea de su dimensión, no hay mejor punto de partida que este. Ojo, que estas no son palabras de un historiador o de un seguidor cualquiera, son las palabras del propio Jesús. Una afirmación así de rotunda nos obliga a preguntarnos, ¿qué hizo a Juan tan increíblemente importante? Pues bien, para responder a eso, vamos a seguirle la pista a través de 5 etapas clave de su vida. Desde su nacimiento, que fue un milagro en sí mismo, y su vida súper austera en el desierto, pasando por su ministerio de bautismo, su encuentro culminante con el Mesías y finalmente el altísimo precio que pagó por decir la verdad sin tapujos. Empezamos por el principio, claro, porque la historia de Juan no arranca como la de cualquier otra persona. Su nacimiento ya era toda una declaración de intenciones, un anuncio de que su vida tenía un propósito divino desde el minuto uno. Su llegada al mundo es que desafió toda lógica. Hay que imaginarse la escena. El arcángel Gabriel se le aparece a su padre, Zacarías, que ya era un sacerdote anciano. Luego el milagro de la concepción de su madre, Isabel, una mujer que había vivido toda su vida considerada estéril. Y el momento más increíble de todos. Estando todavía en el vientre, el bebé reconoce la presencia de Jesús y salta de alegría. Cada detalle de esta historia era una señal, inequívoca, de que su vida no era casualidad, sino el comienzo de una misión totalmente entrelazada con la del Mesías. Y de ese nacimiento milagroso saltamos a una vida de una disciplina radical. Juan se va al desierto, pero no para escapar del mundo, ¿eh? Todo lo contrario, para prepararse para su misión de cambiarlo. Es que lo fascinante de esto es el contraste, que es brutal. Mientras todo el mundo buscaba la comodidad, Juan eligió la austeridad más absoluta. Vestir con pelo de camello en lugar de lino, comer langostas y miel silvestre en vez de ir a banquetes, y su casa, el desierto. Cada una de estas decisiones era una declaración de intenciones. A él no le importaban las comodidades de este mundo, lo único que le importaba era la urgencia de su misión espiritual. Y para entender el impacto que tuvo su voz, hay que entender el mundo al que le hablaba. Estamos en una Judea bajo ocupación romana, con un pueblo que anhelaba un libertador y una religión, bastante fragmentada. Y en medio de todo ese ruido y esa desesperanza, desde la soledad del desierto, de repente surge la voz de Juan. Una voz clarísima, directa, potente, que no ofrecía una rebelión política, sino una revolución interior, y consiguió atraer a multitudes a las orillas del Jordán. El punto clave aquí es que su bautismo no era un simple ritual, no, era algo mucho más profundo. Era un acto físico, sumergirse en el agua, que representaba una decisión interna y radical, la de limpiar el alma y empezar de cero. Un símbolo externo de una transformación interior en toda regla. Y a pesar de la popularidad inmensa que tenía, la humildad de Juan era algo asombroso. Podría haberse proclamado a sí mismo el Mesías, que las multitudes le habrían seguido sin dudarlo. Pero en lugar de eso, él siempre se definía en relación a otro. Su mensaje era siempre el mismo. Yo no soy el importante, yo solo estoy preparando el camino para el que de verdad importa. Y así llegamos al momento para el que había vivido toda su vida. Ese encuentro en el río Jordán, el instante preciso en el que todo su propósito se hizo realidad. Toda su vida, su preparación en el desierto, su predicación, todo, absolutamente todo, había sido para esto, para este preciso momento. Con estas palabras, Juan no solo identifica a Jesús, va mucho más allá, revela su misión. No era un rey terrenal, no era un líder militar, era el Cordero de Dios. En una sola frase, Juan resume todo el propósito redentor de la vida de Jesús. Y lo que pasa justo después es una teofanía, una manifestación divina en toda regla. Juan lo bautiza, el Espíritu Santo desciende visiblemente, como una paloma, y una voz celestial resuena confirmándolo todo. En ese instante, la misión de Juan como precursor llega a su punto más álgido. Pero la misión de Juan no terminaba con señalar al Mesías. Su compromiso inquebrantable con la verdad lo iba a poner en rumbo de colisión directa con el poder. Y no un poder cualquiera, sino el de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Un hombre que mantenía su autoridad bajo la atenta mirada de Roma. Un camino muy peligroso que iba a sellar su destino. Esta pregunta es el eje de la última etapa de su vida. Y la historia de Juan nos muestra la respuesta de una forma, trágica y al mismo tiempo valiente.
La cadena de acontecimientos fue implacable. A Juan no le tembló el pulso al denunciar públicamente el matrimonio adúltero e ilegal del rey Herodes. Esa valentía le costó la libertad y, al final, la vida. Fue víctima de una intriga de palacio, de la venganza de una reina y de la debilidad de un rey que se vio atrapado en su propia promesa. Entonces, ¿cómo resumimos a una figura tan compleja? Pues mira, su misión, ser el precursor. Su estilo de vida, el de un asceta consagrado. Su personalidad, una mezcla única de ser directo, incluso confrontador, y a la vez profundamente humilde. Y su legado, sellado por el mayor de los elogios que se puede recibir. Y esto lo resume todo de una forma brillante. Volvemos al principio. Juan fue exactamente eso, el puente, con un pie en el mundo de los antiguos profetas y el otro señalando directamente al Mesías. Conectó siglos y siglos de espera con el momento exacto de su cumplimiento. Y con esto cerramos. La vida de Juan el Bautista no es solo una historia del pasado, es una invitación a reflexionar. Si él fue ese puente construido con valentía, humildad y sacrificio, la pregunta que nos deja en el aire es: ¿a qué nuevo territorio nos invita a cruzar a nosotros? Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.